Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, es un gusto conocerlos, aunque sea virtualmente. Mi nombre es Rocío Bermejo y ojalá que en algún momento nos podamos conocer de forma presencial. Yo voy a ser la docente que les va a dar por ahora por lo menos el módulo de bioseguridad y signos vitales. Eh, es un módulo ideal para estudiar en el contexto de una pandemia, ¿sí? Todas estas cosas que vamos a hablar en estos módulos repercuten mucho y van a ver que muchas cosas les suenan porque se están diciendo mucho últimamente. Es un módulo muy importante, ¿sí? Muy fácil, entonces está bueno para estudiarlo y sacarse una buena nota y arrancar bien arriba. Bueno, yo voy a estar disponible para cualquier duda o pregunta que tengan, obvio. Pueden consultarme lo que sea. Les recomiendo ir estudiando con tiempo porque si bien son conceptos fáciles, después capaz se acumula y hay un montón de palabras nuevas y conceptos capaz un poco nuevos, no difíciles, pero nuevos, que está bueno estudiar con tiempo por si hacen ruido o algo se pueden volver a explicar. La clase de hoy puntualmente es de bioseguridad, ¿sí? Que van a ver que es muy importante, muy tomada, y sería una picardía no saberla porque son conceptos muy fáciles, ¿sí? Entonces, hecho ese resumen, eh, cualquier cosa, como siempre, a su disposición. Entonces, vamos a empezar con la clase de hoy, que como bien dice ahí, es bioseguridad. La primera pregunta es, ¿qué es la bioseguridad? ¿Sí? La bioseguridad, la definición la tienen ahí, es el conjunto de principios, técnicas, prácticas y protocolos de manejo implementados con el fin de evitar la liberación accidental o la exposición no intencional a agentes patógenos o subtoxinas. La idea fundamental es que la bioseguridad son todos aquellos mecanismos y medidas que nosotros tomamos para evitar la exposición a determinados patógenos, a determinadas situaciones que pongan en riesgo tanto nuestra vida y nuestra salud como la de los pacientes a los que tratamos. Básicamente son todas aquellas medidas que nosotros tomamos para estar seguros. ¿Qué sería una medida, por ejemplo, de bioseguridad? Hoy, el uso de barbijo, ¿se entiende? O, por ejemplo, el lavado de manos, o la distancia de 1 metro. Entonces, todas esas situaciones son situaciones que nosotros tomamos en la vida diaria para evitar el contacto con algún posible patógeno. Eso es la bioseguridad, son los protocolos que se establecen. Entonces, ¿en qué se basa la bioseguridad? ¿Cómo yo garantizo que una persona pueda trabajar en un contexto que puede ser peligroso para su salud y que tenga el menor riesgo posible de infectarse? Con 3 principios fundamentales: la universalidad, el uso de barreras protectoras y la gestión adecuada de residuos. El primero que vamos a hablar de los 3, pero el primero y el más importante es el concepto de universalidad. Básicamente, el principio de universalidad es lo que dice ahí: todo paciente o sus fluidos se encuentran infectados hasta que se muestre lo contrario. ¿Qué significa esto? Que todo paciente, sus fluidos o cualquier cosa que provenga del paciente está contaminado, es peligroso y yo lo tengo que tratar como si estuviera contaminado hasta que yo pueda demostrar que no lo es. En resumen sería: todo es peligroso hasta que se demuestre lo contrario. Es esa vieja frase de las abuelas: mejor prevenir que lamentar. Es eso, mejor prevenir y pensar que todo puede afectarme a pensar que nada puede afectarme y contagiarme algo. Ese es el primer principio de la bioseguridad y es del que sale todo lo demás. Todo lo que es la bioseguridad se basa en esto, en que todo puede afectar la vida del personal de salud. Entonces, el segundo principio de la bioseguridad lo que nos habla es de, bueno, ¿cómo hacemos para evitar la exposición? Evitar el riesgo. Y lo primero que hacemos es el uso de barreras protectoras. ¿Qué son las barreras protectoras? Son estructuras físicas que a veces logran evitar el contacto o a veces logran disminuirlo. ¿Qué barreras físicas tenemos? Guantes, barbijos, gafas, batas y gorros. Los que siempre hay que usar son los guantes. Siempre. 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 Hoy por hoy el barbijo es un elemento indiscutido en todos los medios de salud, en todos los ámbitos de salud, incluso para salir a la calle es necesario un barbijo. Otra cosa que se tendría que usar mucho pero no se usa son las gafas, ¿sí? Si un paciente sangra o cualquier cosa y sale disparado un chorro de sangre, eso les puede entrar en conjuntivas y ustedes se pueden infectar. Entonces es muy importante siempre utilizar gafas. El último principio, ¿sí?, es el de la gestión adecuada de residuos. En el ámbito de la salud tenemos 3 tipos de residuos, ¿sí?
residuos domiciliarios, residuos patológicos y residuos cortopunzantes, que tienen que ser distribuidos de distinta forma para evitar que la población civil, es decir, nosotros, nos contagiemos, por ejemplo, porque agarramos una bolsa y nos pinchamos, y para evitar que se mezclen cosas que no estaban contaminadas. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Mediante el uso de distintos tipos de bolsas. Las primeras que tenemos son bolsas negras, las segundas rojas, y el tercero es una estructura que se llama descartador. Las bolsas negras de lo que se encargan son de los residuos domiciliarios, es decir, son todos aquellos residuos que no estuvieron en contacto con pacientes, es decir, que no estuvieron en contacto con pacientes o sus secreciones. ¿Se entiende? O sea, son todas aquellas cosas que no tienen riesgo de estar infectadas. En cambio, las bolsas rojas son todas aquellas bolsas que cargan los residuos patológicos, es decir, todos aquellos residuos que tuvieron contacto con el paciente. Van a ver en un hospital o en cualquier centro de salud, va a tener una bolsa negra y una bolsa roja. La bolsa roja es en donde todos los médicos, enfermeros, todo el mundo va a tirar las cosas que usa para tratar al paciente. Y en la bolsa negra, lo otro. La última estructura que tenemos para descartar es esta estructura, que se ve ahí, está dibujada. Si no, les pongo una imagen, pero se llama descartador. El descartador tiene una boca arriba que lo que hace es, permite descartar elementos cortopunzantes sin el riesgo de pincharse. Por ejemplo, yo tengo una aguja, pongo la aguja en el descartador, cuando muevo así, el descartador me saca la aguja y yo puedo sacar la jeringa sin tener que tocar la aguja. ¿Se entiende? Entonces, es muy importante entender que los residuos cortopunzantes, si bien son residuos patológicos, no van en bolsa roja, van en estas estructuras, porque si yo meto un elemento cortopunzante, por ejemplo una aguja, un bisturí, lo que sea, en una bolsa, esa bolsa se puede romper y una persona se puede pinchar cuando la agarra. Entonces, todos los residuos cortopunzantes van al descartador, y cuando el descartador se llena, se tira, es muy importante taparlo. Ahí en la parte roja tiene una tapita que se cierra para evitar que se desborde eso después. ¿Qué es muy importante? Bueno, esto es lo mismo que les dije de la tapita, que es muy importante que las bolsas cuando se terminan de usar, es muy importante entender que se tienen que usar hasta 3/4, ¿sí? Una vez pasados los 3/4, esas bolsas no pueden, yo no puedo, si no después no la puedo cerrar, entonces tienen que llegar hasta 3/4 y se cierran. Siempre cerradas y siempre, que es algo que no siempre pasa, rotuladas. En el rótulo tiene que tener fecha y procedencia, de dónde viene. Y recuerden esto, que es muy importante, siempre hasta 3/4 partes, ¿sí? Bien, y ahora vamos a hablar, eso en cuanto a bioseguridad. Entonces, repasando, tienen que saber, sí o sí acá para el examen, hasta esta parte tienen que saber el concepto de bioseguridad, qué es, y los 3 principios, ¿sí? ¿Para qué se usa cada bolsa? ¿Sí? Ejemplos de barreras, de elementos de barrera, y cuál es el principio de la universalidad. Esas 3 cosas, esas 5 cosas, las tienen que saber sí o sí. De lo que vamos a hablar ahora, y también es muy importante y lo tienen que saber, son de 3 tipos de conceptos, que son la esterilización, la desinfección y la asepsia. Son 3 conceptos y 3 mecanismos que nosotros hacemos para disminuir el riesgo de exposición. Es muy importante que entiendan la diferencia entre uno y otro. Si no se entiende o si se hacen líos, yo les hago un cuadrito y se los subo, pero ustedes me avisan. Entonces, del primero que vamos a hablar es de esterilización. Lo que yo quiero que les quede claro con la esterilización es que es lo más que se puede hacer para desinfectar. O sea, yo, por ejemplo, si yo quiero cuando yo esterilizo algo, ustedes les dicen, no, este elemento es estéril, ustedes tienen que pensar que ahí no hay nada vivo. O por lo menos hay muy pocas cosas vivas, ¿sí? Hay cosas muy resistentes vivas, pero en general se mató todo lo que se pudo matar. Entonces, la esterilización es un procedimiento que se realiza
en un ámbito concreto, con elementos concretos, como por ejemplo puede ser el autoclave o el horno de vapor caliente, que lo que hace es matar o eliminar toda forma de vida, bacterias, hongos, virus, parásitos, incluyendo las esporas, que son formas de resistencia a las bacterias. Este es un detalle importante. En la esterilización se mata todo y se realiza siempre sobre superficies inanimadas. En general, cuando hablamos de esto, se habla de guantes, de instrumental quirúrgico. En general son cosas que se van a usar sobre un paciente para penetrar, por ejemplo, la piel. Entonces, es muy importante entender que la esterilización no la hace un médico, por ejemplo, no la hace un auxiliar de enfermería. Se manda a un lugar donde se esteriliza. Son elementos que van a usarse en el paciente, pero se hace en superficie inanimada. O sea, yo esterilizo una cuchara, por ejemplo, un bisturí, ¿se entiende? Y mata todo: bacterias, hongos, virus, parásitos y esporas. Recuerden ese dato. En cambio, la desinfección, si bien también se hace sobre superficies inanimadas, lo que hace es matar toda forma de vida, virus, parásitos, hongos y bacterias, excepto las esporas. La desinfección sería un paso menos a la esterilización. Lo que hace es matar todo, pero no llega a matar las esporas. ¿Con qué desinfectamos en general? Con lavandina, hipoclorito de sodio. Entonces, cuando se desinfecta algo, ustedes tienen que entender que las esporas siguen vivas. Y esto sí lo puede hacer cualquiera. Lo puede hacer un auxiliar de enfermería, un médico, cualquiera puede desinfectar algo. Recuerden que esto se hace sobre superficies inanimadas. Entonces, desinfección, superficies inanimadas, no mata esporas y se puede hacer en la vida diaria. ¿Qué se usa? Hipoclorito de sodio, que es lavandina. El otro concepto es asepsia. Y este sí es el que se hace sobre el paciente, sobre piel, mucosa, tejido vivo. Se hace con sustancias que denominamos antisépticos, que las vamos a ver después, y es importante entender que este no mata en sí. Lo que hace es disminuir la flora normal, que es una serie de microorganismos vivos que nosotros tenemos en distintos tejidos nuestros. Lo que hace es disminuir la cantidad de flora, pero no la mata, ¿sí? Disminuye la cantidad de microorganismos. Por ejemplo, si yo tenía 100 bacterias y voy a tener 50, ¿se entiende? Disminuye la flora. ¿Para qué es esto? Para que cuando yo hago esto, cuando yo necesito hacer, por ejemplo, un corte en la piel, antes tengo que generar asepsia. ¿Para qué? Para que en esa piel haya la menor cantidad de bacterias posibles. La asepsia es el único que se puede hacer en un tejido vivo. Ni la esterilización ni la desinfección se hacen sobre tejidos vivos. Recuerden ese detalle. Y recuerden que la asepsia no mata, disminuye nada más. ¿Qué antisépticos conocemos? El primer antiséptico que conocemos es el iodopovidona. Pervinox, la marca comercial. Iodopovidona lo tenemos de dos formas, en líquido y en la solución jabonosa. ¿Qué me interesa a mí de estos antisépticos? Que no solamente me sirven para para tener asepsia en el paciente, sino también en mí. Si yo necesito, por ejemplo, tener una asepsia de manos rápida, es decir, un lavado de manos rápido, puedo usar iodopovidona. El otro que podemos tener es alcohol al 70%. Entonces, recuerden siempre esta cantidad, es alcohol etílico al 70%, ¿sí? El que es isopropílico al 70 o al 90%, que es el isopropanol, es un poco más potente. Entonces, este se debe usar en general. Por ejemplo, si yo tengo estetoscopios, termómetros, todo lo que es para superficies externas, conviene desinfectarlo antes con alcohol, ¿sí? Tener en cuenta que esta estructura es mucho más inflamable que el iodopovidona. Lo otro que tenemos es el peróxido de hidrógeno o el agua oxigenada. A tener en cuenta, el agua oxigenada, a diferencia de los otros dos anteriores, no mata parásitos. Entonces, bacterias, virus y hongos sí, pero ni parásitos ni esporas. Solamente en concentraciones muy altas mata esporas, y eso perjudicaría
las estructuras sobre las que se haga. Todos estos antisépticos tienen que protegerse de la luz, conservarse siempre en envase opaco, lejos del alcance de los niños y herméticamente cerrados. Y todos son irritantes para las mucosas. Hoy que usamos el alcohol en gel todo el tiempo, tener siempre en cuenta que puede irritar la piel, por lo cual, además de usarlo, hay que hidratar después la piel con cremas y humectantes. Lo mismo, lavandina. Bien, en resumen de esta clase, ¿sí? Acá esto terminamos, son 2 palabras de lavandina. ¿Qué me interesa? Me interesa mucho que sepan lo que les dije de bioseguridad, ¿sí? Eso es muy preguntado. Y por otro, las diferencias que fuimos marcando entre esterilización, desinfección y asepsia. ¿Qué tienen que saber sí o sí? ¿Qué mata? ¿En dónde se puede hacer? ¿Y quién lo hace? ¿Sí? Entonces, ¿mata todas las formas de vida? ¿Mata algunas? ¿No mata ninguna? ¿Lo puede hacer un médico? ¿Lo tengo que mandar a hacer a otro lado? ¿Se hace sin ningún problema? ¿Se entiende? Esas cosas tienen que saber. ¿Se hace sobre tejidos vivos? ¿No se hace sobre tejidos vivos? ¿Sí? Entonces, de los antisépticos, sépanse iodopovidona y sépanse alcohol, las diferencias entre sí, pero sepan que se pueden usar los dos para antisepsia de manos. ¿Sí? Creo que es una pregunta del trabajo práctico. Entonces, espero que esta primera clase, que ven que es cortita, así que aprovechen para estudiarla bien, son 2 palabras. Bueno, nada, espero que estén bien, que les sirva y cualquier cosa me dicen. Les mando un beso. Cuídense.